Buenos a todos, bienvenidos a Paz en Construcción, el espacio de hoy. Soy Osman y estamos acá con 5 compañeros que ya conocen. Tenemos a Sofía, a Joel, a Johan, a Haider y a Nicolás. Y hoy vamos a hablar sobre el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el 2016. No es de la teoría, sino desde una pregunta que nos importa a todos acá y es qué tiene que ver ese acuerdo con lo que hacemos nosotros como estudiantes, como futuros profesionales, en este caso como futuros ingenieros e incluso como ciudadanos. Y también vamos a ser honestos sobre lo que ha funcionado y lo que no. El acuerdo tiene 6 puntos que van a ser tratados, vamos a recorrerlos todos, pero no como un resumen escolar o un resumen ejecutivo, sino que vamos a hablar de lo que nos parece relevante, de lo que nos gusta, de lo que no, lo que nos genera preguntas sobre todo y lo que creemos que nos incumbe. Entonces yo creo que sería apropiado arrancar. Entonces, el primer punto es la reforma rural integral y para mí es el punto que estructura a todos los demás y es el qué raíces más profundas y por qué el conflicto duró tanto en Colombia. Entonces, Johan, ¿qué entiendes tú por este punto? Sí, estoy de acuerdo que es la estructura general de todo. Entonces, pues vamos a plantear un contexto sobre la reforma rural. Lo que plantea es básicamente reconocer que el campo colombiano pues tiene un problema muy de fondo que nadie había requerido resolver. Cosas como la concentración de la tierra en pocas manos, la falta de servicios básicos en territorios rurales, la ausencia de Estado en regiones enteras. El acuerdo en general, pues lo que propone es crear un fondo de tierras, ¿no? Regularizar la propiedad rural, llevar salud, educación, infraestructura y conectividad a los municipios en general más apartados, ¿sí? Este es como el contexto que tiene la reforma rural. Era una apuesta más centrada como en apoyar esta y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad colombiana que lleva décadas ignorando esto. Y así como dice Johan, la realidad es que la implementación ha sido muy parcial. Los informes de seguimiento muestran que en el fondo de tierras acumula avances lentos, que muchas de las metas en infraestructura rural no se han cumplido y que en varios territorios la tierra quedó básicamente desprotegida porque los actores armados que salieron fueron reemplazados por otros. Los que firmaron en papel todavía no existen en la vida real de millones de campesinos y es una realidad muy inquietante. Y es que eso me parece demasiado importante decirlo. Cabe aclarar sin caer en ese cinismo fácil que se puede dar de que pues el acuerdo no sirvió para nada. En realidad sí sirvió para nombrar el problema con una claridad que antes no existía de manera institucional. Pero cabe aclarar, nombrar no es lo mismo que resolver. Y además de lo que menciona, podemos abordar este tema desde otra perspectiva, y sería la perspectiva de una carrera profesional, ya que este tema, la reforma rural integral, no resulta un tema ajeno. Por ejemplo, una persona que estudia Derecho tiene un gran campo laboral aquí. Hay un enorme problema de formalización de tierras que necesita gente capaz de trabajar en territorios donde los títulos de propiedad son un total desastre. Otro ejemplo, si nos vemos a nosotros que estudiamos ingeniería, hay municipios que no tienen un acueducto, no tienen vías en buen estado y hoy en día, en una era de globalización, no tienen conectividad a Internet. Y por ejemplo, en lo que a mí respecta, una de las áreas más críticas sería el área de salud. Gente que estudia medicina o enfermería sería de vital importancia. Hay demasiadas regiones en donde el médico más cercano está a 6 horas de camino, lo cual resulta un despropósito total, ya que la salud es un derecho fundamental de todos. Por lo tanto, viendo esto, el campo colombiano no resulta en un problema político abstracto, sino más bien es un campo de trabajo real para todos nosotros. Sí, lo que están diciendo es totalmente válido y muy complementado. Y eso ya, yo creo que ya puede formular una respuesta a la pregunta que tenemos y que tenemos que hacernos hoy. Y es, ¿qué podemos hacer nosotros?
En este caso, decir voy a trabajar en el campo o voy a orientar mi carrera hacia comunidades rurales no es un sacrificio romántico, es una necesidad concreta. Entonces yo creo que podemos ir siguiendo al punto 2 y es que este segundo punto trata la participación política y tiene dos dimensiones: la reincorporación de los excombatientes en la vida política y la apertura de canales para que sectores históricamente excluidos tengan más representación. Entonces, Nicolás, ¿sabes cómo ha marchado todo esto? Las circunscripciones especiales de paz son quizás el ejemplo más concreto. Son curules en el Congreso reservadas para comunidades de regiones golpeadas por el conflicto. Para que puedan elegir sus propios representantes, tardaron años en implementarse. Hubo bloqueos jurídicos, hubo resistencias políticas. Finalmente se crearon 10 curules en 2022, pero ya en las primeras elecciones hubo amenazas contra candidatos. Varios tuvieron que abandonar sus campañas por seguridad y eso dice algo muy serio, que el espacio político que el acuerdo intentó abrir no existe en el vacío, existe dentro de un contexto de violencia que no ha desaparecido. Lo que más me interesa básicamente de este punto no solo es la parte de excombatientes, sino la apuesta más amplia por democratizar la política, porque Colombia tiene un problema viejo de que las mismas familias, los mismos grupos ocupan el poder durante décadas. El acuerdo reconoció que esto era parte del problema, claramente, que la gente que no tiene representación tiene razones para buscar otros caminos, incluido estos los violentos. Y es que existen esas otras razones, y pongámoslo en el contexto nuestro, ¿no? Desde nuestro rol como jóvenes profesionales, por ejemplo. Creo que este punto nos habla directamente a nosotros. La participación política no empieza cuando uno ya tiene 40 años y planta para hacer campaña, o sea, no tiene por qué ser así. Empieza cuando uno decide ir a votar con información, cuando uno se organiza en su barrio, en su universidad, cuando uno hace deudía a los que hacen funcionarios de los recursos públicos. Eso también es participación política y también es paz. Totalmente de acuerdo con las opiniones que nos mostraron. Y es porque la política al fin y al cabo se encuentra en todos nosotros. Nosotros somos seres políticos. Y creo que una de las cosas más urgentes es que los jóvenes que se están formando profesionalmente deberían entender, y espero que entiendan, que la política no es sucia por naturaleza. Es el espacio donde se deciden las cosas, donde buscamos el punto medio para las mayorías. Y si lo que sabemos algo no estamos ahí, alguien que no sabe o que no le importa va a estar en nuestro lugar, al fin y al cabo. Ok, entonces, muchachos, con esto yo creo que ya podemos pasar al siguiente punto, que sería el punto 3, y hablar sobre el fin del conflicto. Y sería el tercer punto, es el que más atención mediática tuvo en su momento, y es el final del conflicto bruto, por así decirlo. El cese bilateral de fuegos, la dejación de las armas, el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida a la civil. Entonces, Joel, ¿cómo lo ves tú? Pues es que, digamos, la dejación de las armas fue un proceso que funcionó en términos logísticos. Se entregaron más de 7.000 armas bajo supervisión de la ONU. Uno podría decir que es algo muy bueno. También los espacios territoriales de capacitación y reincorporación se crearon para que los excombatientes tuvieran un lugar donde iniciar la transición. Hubo muchos proyectos productivos, programas de formación y al mismo tiempo muchas de esas personas quedaron en situaciones muy vulnerables. Varios han sido asesinados. La tasa de homicidios de excombatientes, aunque sea difícil de creer sabiendo que se acaba de firmar el acuerdo de paz, son alarmantes. Y ese es un fracaso que el Estado colombiano tiene que reconocer como propio. Y hay una dimensión de este punto que muchas veces se deja de lado. Los que no firmaron, las disidencias, el ELN
otros grupos que llenaron los vacíos que dejaron las FARC. En muchas regiones la gente no notó una diferencia real en sus condiciones de seguridad, porque quienes mandaban en el territorio simplemente cambiaron de nombre o de bandera. El conflicto no terminó para ellos. Aparte de lo que mencionaban mis compañeros Joel y Nicolás, hay algo en este punto que me parece importante para pensar y es en nuestro rol, la reincorporación. Colombia tiene miles de combatientes que están tratando de reconstruir una vida civil, muchos de ellos con poquísimas herramientas, con estigmas enormes y con amenazas que son reales. De distintas carreras hay maneras de aportar a esto, a mi parecer. Por ejemplo, un psicólogo puede trabajar en procesos de atención a excombatientes. Muchos de ellos pueden subir estrés postraumático u otro tipo de problemas psicológicos. Además, un contador puede llegar a acompañar procesos productivos para estas comunidades. Y también un comunicador social puede ayudar a hacer un trabajo pedagógico para reducir el estigma que tienen las personas alrededor de un excombatiente. Recordemos que hay muchos de ellos que fueron forzados a combatir una guerra que ni siquiera consideraban suya. Por lo tanto, no es una cosa de héroes, sino es un trabajo concreto que necesita personas dispuestas a apoyar a los demás. Y creo que también es importantísimo mencionar que y nombrar la responsabilidad que tiene el Estado en la seguridad de las personas o de esas personas, porque cuando un excombatiente que firmó es asesinado, no solo es una tragedia individual, es una señal de que el Estado básicamente le está enviando al resto que cumplir los compromisos del acuerdo no garantiza la protección. Y eso tiene consecuencias enormes para cualquier proceso de paz a futuro. Claramente, el Estado tiene que ser un veedor para toda la comunidad que lo aborda. No se puede pedir que la gente crea en los acuerdos si el Estado mismo no cumple con lo que se prometió. Eso aplica para este punto y para todos los que vienen al fin y al cabo. Entonces, yo creo que podemos pasar al siguiente punto, que sería el punto 4, la solución al problema de las drogas ilícitas. Este sea probablemente el más espinoso políticamente, la solución a este gran problema, y es por aquí hay tensiones enormes. Entonces, Johan, ¿por dónde empezarías tú? Vale, pues entonces iniciamos este punto dando un contexto, ¿no? Y hablando del que ya todos hemos escuchado, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Lícito. La lógica era la siguiente en este caso. En vez de fumigar y criminalizar a los campesinos que al final pues terminaban cultivando coca porque otra opción económica no existe, les damos o les daba el programa en general alternativas reales, ¿no? Esa era la idea, para que puedan ganarse la vida de otra forma. Esas alternativas eran, por ejemplo, apoyos económicos, proyectos productivos, asistencia técnica, y hubo decenas de miles de familias que pues, se terminaron vinculando a este programa claramente, y pues está claro que hubo un problema. Y el problema en general es que el Estado no cumplió con los cronogramas, no cumple con el tiempo, ni con el tiempo de pago, ni con el tiempo de los proyectos, ni con el tiempo de la asistencia. Muchas familias esperaron años por los apoyos prometidos y al final pues no llegó nada. Y en este vacío llegan los grupos armados, ofreciendo mejores condiciones y pues siendo una mejor opción para en general los campesinos. Y hay algo estructural que el acuerdo toca, pero nadie quiere resolver a fondo. Que mientras haya demanda de cocaína en el mundo, va a haber incentivos económicos enormes para producirla. Colombia no puede resolver eso sola. La política de drogas necesita ser una discusión global y claramente no ha ocurrido hasta el son de hoy de manera honesta. Y es que, así como dice Sofía, se puede decir que lo que sí puede hacer Colombia y lo que en el mismo acuerdo se propuso era tratar el problema desde el desarrollo rural y la salud pública en vez de la penalización, porque es que ¿de qué nos sirve penalizar al campesino que cultiva coca sin tener otra opción que no resuelve nada? O sea, no habría otra solución. Lo que resuelve algo es darle la opción real de qué puede hacer. Lo que más me impacta de este punto es la Comisión de la Verdad, que ya entregó su informe final. Ese informe va a estar ahí para siempre.
Las voces de las víctimas quedaron registradas con un nivel de detalle y seriedad que no había existido antes. Y la pregunta que me hago es, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos en una biblioteca o lo convertimos en algo que informe cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones, cómo entendemos el país? Y teniendo todo esto presente, también se necesita la voluntad política, que no se negocia en la universidad, pero sí se exige desde la ciudadanía, claramente. Ahora yo creo que podemos pasar al punto 5 y es el punto de víctimas. Este quinto punto es el que yo creo que tiene como más peso moral de todos, ya que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición fundamenta todo este gran punto. Entonces, Haider, ¿qué te genera este punto a ti en específico? Pues, Osman, la verdad, a mí este punto me parece el más ambicioso y también el que más generó una extensión, que más tensiones generó y controversias, porque por aquí la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un sistema de justicia transnacional donde los responsables de crímenes claves en el conflicto pueden comparecer a decir la verdad. Esto les permite que reconocer su responsabilidad, reparar a las víctimas a cambio de que puedan acceder a sanciones propias que no son la cárcel, sino restricciones de libertades y obligaciones de reparación. Y eso, la verdad, para muchas personas fue un impacto devastador pensar que personas que habían cometido crímenes atroces en la guerra pudieran salir librados fácilmente sin pasar por un sistema penal o algo por el estilo. Por eso aquí es esta pregunta, y es que ¿por qué alguien que cometió crímenes tan graves no va a la cárcel? Y para responder tu pregunta, ¿es el derecho internacional en qué contextos de conflicto armado masivo la justicia ordinaria no tiene capacidad ni para procesar todos los casos ni para producir las condiciones necesarias para no la repetición? Lo que busca que las víctimas sepan qué pasó con sus familiares desaparecidos, que haya reconocimiento público de los crímenes cometidos, que se construyan ciertas garantías para que no se repita claramente. Pero eso no lo da una sentencia de cárcel ordinaria. Y es que también hay que decir que hay resultados concretos que valen la pena nombrar. La JEP ha logrado que comparecieran responsables que en condiciones ordinarias nunca hubieran dicho nada. Ha habido reconocimientos públicos de crímenes que durante décadas se negaron. Ha habido actos de reconocimiento de responsabilidad que para las víctimas tiene un peso que no se puede medir en años de cárcel. Y es que, hablando de las víctimas al final sienten que el sistema no les ha dado lo que necesitaban, ¿no? Volvemos a lo que hablé anteriormente sobre el tema de la sustitución de cultivos. Estos procesos burocráticos son extremadamente lentos, ¿no? Demoran años. Y estos apoyos se necesitan ya. O sea, si usted quiere que ellos reemplacen los cultivos, necesitan ser ya. Entonces, las reparaciones materiales al fin nunca llegan. Y la realidad es que por más cultura que haya, el reconocimiento simbólico no alcanza cuando uno simplemente no tiene que comer, no tiene que recurrir a algo. Ese reconocimiento simbólico no alcanza para eso. Entonces esas tensiones también son reales y hay que escucharlas. Y ahí donde nosotros, como futuros profesionales, tenemos una gran responsabilidad. Porque sí, ese informe existe, pero si no hay personas que lo usen, que lo difundan, que lo incorporen en su trabajo, se queda en simple y nada más que una hoja de papel. Es decir, un maestro puede usar ese informe para darle un contexto a su clase sobre la guerra, el conflicto, la historia de su país. Un abogado puede usarlo para generar un argumento en una corte. Un periodista puede usarlo para contextualizar al país, difundir lo que pasó, porque mucha gente la guerra no la siente y no la vivió y no la conoce desde toda su perspectiva. Un psicólogo puede usarlo para entender las secuelas de una persona que vio el conflicto, pero también puede usarlo para entender la raíz que generó el conflicto. Por lo tanto, no hay carrera desde la que sea relevante este papel. Este papel es fundamental y debería ser conocido y aprovechado por todos.
Claramente, y además de eso que nos comenta Haider, yo añadiría que la no repetición no ocurre por sí sola, no es algo que ocurra incluso de forma natural. Requiere que haya gente que entienda que las condiciones que produjeron el conflicto y que se trabaje activamente para esas condiciones, para que esas mismas condiciones cambien. Eso es también una forma de reparar. Entonces yo creo que para ir siguiendo y pasar al punto 6 que sería la implementación, verificación y refrendación, este sexto punto es el que amarra todo al fin y al cabo, es el que enlaza todo, que, que al fin y al cabo maneja el marco de implementación, los mecanismos de seguimiento, el rol de la comunidad internacional. Entonces, Sofía, ¿qué dice la realidad sobre este punto? Hosmar, en la realidad dice que la implementación ha sido demasiado desigual, que ha sido lenta más de lo que debería. Hay informes de la ONU y de la misión de verificación del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame que mide el avance como un modelo muy riguroso. Y desafortunadamente los datos muestran que hay puntos con avances significativos, pero por otra parte hay puntos donde el estancamiento es preocupante. Las reformas institucionales más profundas, las que realmente requieren una voluntad política sostenida, son las que más se han atrasado, son las más frenadas en esta situación. Y es que así como dice Sofía, también hay algo importante que el acuerdo tenía claro desde el principio, que la implementación no es cosa de un solo gobierno. Esto es un plan que marca de implementación que cubre alrededor de 15 años, si no estoy mal. Eso significa que atraviesa varios periodos presidenciales con gobiernos de distintos partidos y distintas visiones. Y lo que hemos visto es que la voluntad política varía mucho dependiendo de quién está gobernando. Eso es un gran problema para el diseño institucional de Colombia, ya que todavía no ha resuelto nada bien. Y que lo digas, Joel. Y pienso que desde nuestra posición hay algo que podemos hacer que muchas veces subestimamos, y es el seguimiento. Las veedurías ciudadanas, los observatorios de paz, los colectivos que den seguimientos a los indicadores de la implementación necesitan personas con una formación para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, un economista que sepa leer presupuestos puede verificar si los recursos prometidos llegaron a los territorios o no. Un ingeniero puede verificar si las obras se construyeron, si los recursos fueron aprovechados óptimamente. Un comunicador social puede darle visibilidad a esos incumplimientos ante la opinión pública para que las masas sepan cómo están aprovechándose los recursos y se implementa el plan correctamente. La rendición de cuentas necesitaba ciudadanos que sepan exigirla, y eso es algo que la universidad nos debería estar formando para hacer. Perfecto, muchachos. Bien, entonces yo creo que con esto ya podemos ir llegando al final y quiero que cada uno deje una cosa concreta, no una declaración de principios, sino algo que como futuro profesional, como joven o incluso como ciudadano van a intentar hacer. Una sola cosa. Entonces, empecemos contigo, Sofía. Arranca. Vale, Josman y compañeros, yo honesta y genuinamente voy a leer el informe final de la comisión de la verdad. Todo, no el resumen, no medias, porque creo que no puedo hablar de paz en Colombia con seriedad si claramente no sé qué dice este documento. Y digamos, por mi parte, yo diría que yo quiero conectarme con alguna organización de base en territorio afectado por el conflicto. No para ir a salvar a nadie ni nada por el estilo, sino para entender de primera mano cómo es la vida allá y qué hace falta desde mi campo, desde la ingeniería. Creo que uno no puede diseñar soluciones desde Bogotá para problemas que no ha visto de cerca. Bueno, en mi caso, yo creo que Joel y Hosman me conocen, ¿no? En general he sido bastante pragmático. Me parece que una de las formas más prácticas que hay que hacer es hacer veeduría. En este caso, observar, estar ahí, estar pendiente, estar ahí en ese lugar, ¿no? Físicamente hay municipios en mi departamento, por ejemplo, que recibieron recursos del plan de marco de implementación
Y yo personalmente quiero saber si esos recursos llegaron, cómo se usaron, cómo se están organizando, cómo se están repartiendo. Y en este caso, para mí es lo más concreto que se me ocurre, lo más práctico. Por mi parte, yo voy a dejar de ver la política como algo que le pasa a los demás y que no me afecta a mí para en absoluto. Y voy a empezar a tener una participación política más activa. Voy a empezar a votar en todas las elecciones, incluidas las locales, aunque muchos no lo crean, esto también puede ayudar a construir la paz. Pero no es votar por votar, es votar de manera informada, teniendo conocimiento sobre los candidatos, sobre sus propuestas, sobre todo. También voy a empezar a hablar con la gente de mi entorno para que sepan sobre por qué esto importa, porque ese trabajo de conocimiento también es construir paz. Voy a buscar cómo incorporar la perspectiva de las víctimas del conflicto en lo que estudio y en lo que voy a ejercer, no como un añadido simbólico, sino como un criterio real para tomar decisiones profesionales. Ese es mi compromiso. Y el mío es seguir propiciando y conversando de estas cosas, promocionar este tipo de espacios porque son muy necesarios. Nosotros como comunidad, incluso como estudiantes, ciudadanos, tenemos que siempre estar comunicándonos frente a este tipo de situaciones tan importantes y que al fin y al cabo nos impactan de una forma gigante, ya que este es el desarrollo real de las sociedades. Porque el silencio, al fin y al cabo, también es una decisión. Y yo prefiero el ruido. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Eso fue Paz en Construcción. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por todo.